agregada en la plataforma para que, bueno, ya Diana Carolina por aquí se está conectando. Hola Diana, bienvenida. Hola, profe, sí, qué pena, ya mandé la evidencia en el grupo, sino que se me fue la energía a las 8:15 y acá Tranquila. cuando se va la energía se va la señal. Pues claro, no, pues claro, tranquila, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, vamos a tratar de que la reunión sea muy ejecutiva. Muchachos, les agradezco mucho haber cargado en la plataforma el entregable, ya allí está la nota y la retroalimentación. Y básicamente, pues lo que les puedo y deseo decir acerca de esa primera entrega es que, muchachos, primero, cuando vayan a poner imágenes, cítenlas, elaboración propia y ya según las normas APAS, aquí abajo en la patica, pues debajo de cada imagen, pueden también hacer una tabla o un índice de imágenes, que también pues es muy acertado. Sin embargo, pues lo mínimo es que abajo de la gráfica se refleje cuál es su fuente. Si es Ok. elaboración propia, simplemente dice fuente elaboración propia. O si es autoría de la corporación, también dice fuente archivos de la empresa. Simplemente eso, muchachos, pues es una cuestión de forma. Segundo, muchachos, vayamos construyendo las referencias bibliográficas, que los entregables tengan esa última parte para que los entregables sean acumulativos y en ese sentido ustedes puedan ir llenando también esa parte final de las referencias bibliográficas. Después, muchachos, el trabajo cumple con todos los protocolos, con los ítems del trabajo de aplicación. Y una última recomendación, muchachos, es que los objetivos están bien estructurados, son claros, pero les falta ese asunto de la temporalidad. Es muy importante que los objetivos tengan la temporalidad, es decir, cuando van a hacer el diagnóstico del primer objetivo, que es analizar el mercado de Medellín, digan en qué momento. No quiere decir que sea que esto se escriba sobre una roca o sobre una piedra que no pueda cambiar. Yo, por ejemplo, pienso expandirme a Medellín a partir del 2027, es decir, que ese diagnóstico tendrá que estar listo a mediados del 2026. Es decir, es solo un ejemplo, pero muy importante. Yo lo único que pido de los conceptos SMART, del concepto objetivos, es la temporalidad. Hombre, pues ustedes se querrán graduar mañana, pero tendrán que cumplir un objetivo, ¿cierto? Que seamos realistas en el logro de los objetivos y eso a la empresa le da un panorama temporal muy importante que en caso de que no se cumpla, pues se puede posponer, pero siempre dejando un aspecto límite temporal para que se trabaje y no se empiece a dilatar según el tiempo. Ojalá pues ustedes puedan estar de acuerdo, muchachos. Eh, Tenemos pendiente cargar la segunda entrega, muchachos. Espero pues que esta semana, así como lo hicieron la semana anterior, lo puedan hacer para yo entrar también a hacer la retroalimentación y seguir entonces con los cambios y con las acogidas de la retroalimentación, devolverme a la entrega primero, fue con 4,7, y si lo pulen, pues obviamente yo pulo también la nota y lo cambio el 5, muchachos. De esa manera yo trabajo, si les parece, pues, y seguimos con esa dinámica. Les voy a compartir entonces la pantalla, muchachos, sobre bueno, los puntos que debemos honrar esta semana. Ya entramos, muchachos, ya a una aproximación de trabajo ya sobre el dashboard. Muchachos, ¿me permiten un minutico? Yo respondo a la llamada de mi hijo, por favor, y me disculpan. Claro, Claro que obviamente. sí. Gracias. Muchas gracias. Muchachos, les ofrezco disculpas, es que mi niño Ah, anda enfermito y entonces pues quería como despedirme de él hoy
y No, preguntarle, no, no, pues, se ¿cómo? entienda Claro. un Ay, poquito no. mejor. ¿Le Creo que una suena pequeña bien? ahorita acá que nos compartió Sí. Lady, el tema de la temporalidad es para cada objetivo o uno en general, uno global hacemos. Es importantísimo para el general, para el general. Si pueden Ah, hacerlo para cada uno, pues eso les permite también, finalmente en el cronograma, dejar muy claro los recursos, los tiempos y los responsables. Pero por lo menos, Kevin, que ese objetivo general sí tenga una temporalidad. Miren, para el año o para finales del 2026, nosotros queremos lograr ese diagnóstico, o quizás para el 2025. Es decir, no quiere, no, tampoco pues quiere decir que la temporalidad se amarre a su proceso de consultorio, ¿cierto? Porque finalmente los objetivos básicamente no dependen de ustedes, también dependen de un compromiso gerencial y estratégico, pero sí que la empresa tenga, pues sumando sinergia con la idea y el sentir de los propietarios para cuando quisieran hacer ese diagnóstico, para cuando quisieran o se visualizan llegar a Medellín. Por lo menos, ojalá fueran todos, pero que por lo menos el objetivo general sí lo tuviera que. muchas gracias, profe, por la aclaración. A ustedes, muchachos. Bueno, entonces, muchachos, estamos en la etapa número 3, ya empezamos entonces con el rigor de la información en el dashboard. Esta reunión o esta sesión 3 implica la segunda parte de la etapa número 2, que es análisis de los datos, que es hacer ese cuadro de mando e ir preparando y trabajando sobre el dashboard. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, puede seguirse trabajando. No quiere decir que ya el dashboard, perdón, ustedes para la próxima sesión ya lo tengan listo, pero sí que vayan planeando, por supuesto, cuáles son los datos que van a migrar a ese dashboard con respecto a los indicadores que tiene esos elementos, por ejemplo, el análisis de la competencia, por ejemplo, los elementos que ustedes dicen con respecto a los costos y los gastos de llegar a Medellín y con respecto, por supuesto, al diagnóstico en mercadeo o el encontrar el nicho de mercado, la mejor posición, es decir, todos esos indicadores que permitan pues tomar la decisión de poder minimizar el riesgo de fracasar cuando la empresa o cuando Servimontajes ya desee tomar la decisión de incorporarse al mercado pues aquí en Medellín. Esto, muchachos, pues sigue su dinámica. Esta entrega, pues lo ideal es que se realice el 17 de febrero, es decir, el próximo lunes, pero como todas las entregas durante esa semana, pues podemos verla, me pueden mostrar la información y por supuesto cargarla durante esos días siguientes al 17 de febrero, como lo hemos venido realizando, muchachos. Cualquier pregunta, no duden en activar sus micrófonos y realizarla, muchachos. Y entonces el protocolo de práctica, pues muchachos, empieza en el punto 2.3, en la sección 2.3, y vamos a leerlo, es un poquito largo, entonces, bueno, aquí vamos a ir avanzando. 2.3 y 2.4. Esos son los puntos que debemos honrar o debemos trabajar para la próxima semana, muchachos. En el análisis de los datos, para este punto el estudiante debe tener manejo de la herramienta Power BI. Yo tengo entendido que ustedes hicieron un curso, que ya saben manejar la herramienta. Yo no soy experto en la herramienta, sin embargo, pues con anterioridad, con tiempo, si ustedes desean resolver alguna duda con respecto al dashboard, pues yo puedo preguntar también en la universidad con los profesores líderes y expertos en esta plataforma para poder, por supuesto, solucionar cualquier duda o cualquier inquietud que tengan. Ese curso ustedes lo tienen también en objetos selectivos, también pueden entrar allí y retroalimentar esos conocimientos. Se debe realizar un dashboard que relacione las variables y los indicadores que describe el problema trabajado y permite tomar decisiones necesarias para la consecución de los objetivos. Se entiende por dashboard un tablero o cuadro de mando que refleja la situación actual de las variables o indicadores que validan la realización de los objetivos propuestos de la intervención. Esta herramienta presenta de manera gráfica la relación de las variables que permite hacer el seguimiento del impacto de la propuesta y tomar la decisión al respecto. Entonces, muchachos, cuando estén preparando el dashboard, fíjense que contengan estos elementos. Primero, que se identifiquen las principales variables que describen el problema del trabajo, al menos tres variables. Cada variable, muchachos, debe tener dos indicadores, ¿cierto? Identificar los principales indicadores de seguimiento de estas variables, al menos dos por variable. Si la variable, muchachos, por ejemplo, van a ser costos y gastos, entonces
cuáles son esos indicadores que incurran en analizar cuántos costos, cuántos gastos, cuál es el impacto que se genera y bueno, y en ese sentido, pues que esos indicadores marquen el cumplimiento de la variable que seleccionamos. Por ejemplo, si vamos a encontrar variables que nos permitan llegar al mercado, entonces una variable puede ser cuántos compradores están dispuestos a realizar esa primera compra, es la capacidad adquisitiva que tiene las personas alrededor o qué tanto puede llegar la empresa con esa promesa de valor a un sitio específico en Medellín. Es decir, identifiquemos primero las variables. Son tres variables y ustedes muy bien ya creo están próximos a identificarlas, que son costos y gastos, que es el nicho del mercado y es el otro que ustedes mencionan allí que hoy se me escapa. Sobre esos creen dos indicadores, es decir, que en total son mínimo 6 indicadores calculados en 5 periodos, ¿cierto? Son dos indicadores por variables calculados en 5 periodos. Puede ser hacia atrás o también hacia atrás y hacia adelante. Yo entiendo que ustedes, pues, y ustedes lo mencionan allí en el trabajo, cuando lee uno el trabajo dicen, miren, la dificultad que tenemos es que la información no tiene mucha trazabilidad y además no es muy confiable, eso lo están trabajando. Sin embargo, yo les invito para que, por ejemplo, trabajen con 2 o 3 años anteriores y proyectemos otros 2 o otros 3 y así cumplimos con los 5 periodos. En ningún momento nos están diciendo que esos 5 periodos tienen que ser hacia atrás, ¿cierto? Entonces, cojan los insumos que ustedes consideren que sea necesario, la información, por ejemplo, un indicador de una variable puede ser las ventas. ¿Cierto? Pueden ser las ventas y Y esperar el que las margen, ventas después del asociarlo de pronto ingreso a con... Medellín se puedan incrementar. Lady, por favor, te interrumpí. Que también asociarlo con el margen que tiene y proyectar ese margen Claro, de acuerdo a los gastos y proyectarlo. costos. Claro, y ese es el dashboard, no tiene que ser tan complicado, es decir, puede ser 2 años atrás y 3 hacia adelante, o 3 años atrás y 2 hacia adelante. Las proyecciones no son a partir de un capricho, son a partir, por supuesto, de un análisis de mercado que pues, vamos a hacer, ¿cierto? Construir un cuadro de mando. Esto es muy importante y yo creo que esto es lo principal, porque a partir de ese cuadro de mando vamos a llevarnos la información al dashboard. Un cuadro de mando integral en donde se representen las metas de los indicadores y la fórmula de cálculo de estos. Más allá de todo lo que estamos hablando para esta entrega, muchachos, es crear un mando de control, un cuadro de mando integral. Eso, repito, nos permite conocer las variables, conocer los indicadores, la caracterización de los indicadores y finalmente eso, ya posteriormente, irlo trasladando, puliendo al dashboard que vamos finalmente a tener. Aquí hay un ejemplo, muchachos, muy sencillo, pero pues muy didáctico de cómo podemos nosotros. Aquí hay varias variables. Aquí Aquí lo que yo veo es que cada fila es una variable, cambio en los requisitos, ingeniero de calidad, presupuesto o gerente líder, desempeño y recursos, gerente líder. Las variables también pueden ser áreas, departamentos con sus objetivos. La categoría, muchachos, es que si hace parte de un área financiera, de un área operativa, de un área de mercadeo, de un área de productividad. Y miren que cada variable tiene varios indicadores. Acá no son 3, creo que son 4, inclusive aquí de este hay uno, pero es un buen ejemplo para simplemente pues ir creando este mando de control, porque este control integral de mando lo que nos va a permitir es caracterizar, conocer los indicadores y posteriormente analizarlos a la luz de la pertinencia, de la sinergia con las políticas y las estrategias de la empresa. Entonces, ¿cuál sería la meta finalmente de ese margen? Ahorita nos dijo Lady, bueno, proyectemos los márgenes. En la meta, ese margen tiene que tener alguna cifra. Que se cumpla por encima, pues maravilloso, se generaría valor, pero que mínimamente pues, podamos aterrizadamente, que sea realizable y que podamos con los recursos que tiene Servimontajes, pues llegar a Medellín adecuadamente, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchachos, aquí hay una recomendación, es calcular los indicadores teniendo al menos 5 periodos de información. Se considera periodo como mínimo un trimestre, es decir, esos 5 periodos no necesariamente tienen que ser años. Si nosotros tenemos información de 2 años,
y la dividimos por semestres, ustedes tienen ahí fácilmente ¿cuántos periodos? 4 periodos, ¿sí me hago entender? En 2 años son 4 periodos semestrales o periodos trimestrales. Es decir, jueguen con esos periodos que puedan ser flexibles y que por supuesto puedan integrarse mínimamente con 5 periodos. Los 5 periodos pueden ser inclusive trimestrales, como lo dice ahí, no tienen que ser anuales, porque a veces nos cerramos y nos volvemos miopes. No, es que son anuales, son anuales. No, miren que los periodos pueden ser semestrales, inclusive trimestrales. Identificar información adicional que se pueda relacionar con las variables y los indicadores. Claro, pues si vamos a hablar de un márgenes, pues los márgenes implican hablar de pronto una negociación oportuna con los proveedores para el suministro. Ustedes hablan que Servimontaje, la historia es muy bonita porque ha ido incorporando tecnología, ha ido incorporando, inclusive hubo por allá una anotación que dijo que a partir del acceso a un socio, la empresa creció, empezó a crecer de manera importante. Después entonces empezaron a pensar en un ascensor, ¿cómo se llama? En un montacargas, dicen ustedes. Entonces muy bacano, yo me entretuve mucho leyendo la historia porque, hombre, como muchos, con las uñas, con las uñas, con las uñas. Entonces, bueno, finalmente es gran o da gran satisfacción para los dueños, para los clientes, ver que una empresa, pues bien administrada y bien manejada, va creciendo con el tiempo. Aquí hay unas recomendaciones, muchachos, de cómo realizar una visión integral del cuadro de mando integral. Muchachos, no lo voy a leer todo, pues porque aquí nos quedaremos. Léanlo. Este es el norte. Este documento, muchachos, es la principal fuente para resolver las dudas. La segunda soy yo. Pero ustedes, muchachos, en el documento lo pueden analizar y se puede contextualizar. Claro, a mí no me choca que ustedes me escriban, ustedes tienen mi teléfono, tenemos un grupo de WhatsApp, este no es el único espacio para resolver las dudas, yo quedo a disposición de todas esas dudas y en lo que yo pueda ayudar. Profe, averiguanos un libro si está ya en la biblioteca, hay un capítulo que habla sobre esto, nos gustaría tomar como referencia eso. Díganme, muchachos, si yo lo busco, pónganme a trabajar, que yo con gusto los acompaño en esas tareas. Entonces, la elaboración del cuadro de mando integral se puede desagregar en los siguientes pasos. Definición de objetivos estratégicos. Ay, pues pucha, me bajé un poco. Definición de objetivos estratégicos, asignación de indicadores a objetivos. Claro, muchachos, los indicadores y las variables tienen que ser consecuentes con los objetivos que ustedes trazaron, establecer metas a esos indicadores. Un indicador es muy diferente a un simple dato. Yo, por ejemplo, sé que en Colombia hay, ¿cómo es? 11 millones de desempleados. Pues eso me dice mucho y nada, ¿cierto? Pero cuando lo comparamos con la capacidad laboral que tienen las empresas, de contratación que tienen las empresas, se forma un indicador que se llama índice o la tasa de desempleo. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es muy bonito cuando uno entiende que los indicadores son mínimo dos variables que se relacionan frente al cumplimiento de una meta que se establece. ¿Cierto? Recopilación y análisis de datos. Es decir, puede que, que el indicador sea, muchachos, las ventas. Así de sencillo. Pero las ventas no es una cifra fría, es una cifra que depende también de una fuerza comercial, de una eficiencia de los activos, de una estrategia comercial, etcétera, ¿cierto? No es tan simple pues como decir, las ventas se van a incrementar el 29,8% durante cada año. Venga, ¿y usted cómo llega a esa cifra? Porque defiende que esa cifra es la misma durante los años, ¿cierto? Entonces ahí entra, por supuesto, el rigor de ese indicador. Recopilación y análisis de datos, lo que permite, por supuesto, es identificar la información que requiere el indicador para que se diligencie permanentemente según su periodicidad y que se puedan tomar decisiones. Ajuste estratégico. Aquí hay un ejemplo, muchachos, un cuadro de mando integral de una empresa de consultoría. Entonces aquí miren, la primera variable con respecto a una perspectiva financiera es rentabilidad de los proyectos. ¿Cuál es el indicador? Pues aquí mencionan dos. Como decía Lady, un margen, porque los márgenes ya son fracciones. ¿Cuál es el margen neto? Ah, pues la división entre la utilidad neta y las ventas. ¿Cierto que sí? ¿Cuál es el margen? Perdón, sí, el margen neto es la división entre la utilidad neta y las ventas.
El margen operativo, la división entre la utilidad operativa sobre las ventas. Entonces ya ese es un indicador supremamente válido, como lo mencionó Lady. Otro indicador de perspectivas económicas, pues es la rentabilidad de la inversión, es el retorno de la inversión, el famoso return on investment, ¿cierto? Es decir, el retorno de esa inversión. Perspectiva del cliente, otro ejemplo de otro componente que puede tener dos indicadores, como los ven ustedes ahí, un índice de satisfacción al cliente y un número de clientes recurrentes progresivos que vaya aumentando durante el tiempo. Entonces aquí muchachos tienen ejemplos, yo también puedo hablarles de otros ejemplos y aquí ya la próxima semana, donde las reuniones ya empiezan a ser más espaciadas, muchachos, no cada 8 días, sino cada 15 días, tendremos el suficiente tiempo de pulir, de cacharrear, de indagar, de que la empresa esté contenta con los avances, que ustedes estén contentos, que se sientan conformes con sus avances y que por supuesto yo desde las gradas, porque yo lo único que veo, a mí me queda muy fácil es observar, criticar y cierto que sí, pero con todo profesionalismo y respeto, de eso se trata, pero pues por eso les pido que me involucren también en las soluciones para yo poder pues trabajar de la mano de ustedes. Eso es todo, muchachos, pues lo que implica esta semana ir pensando es simplemente construir ese cuadro de mando e ir trabajando, por supuesto, en la elaboración del marco teórico, quizás la explicación de esas variables, la explicación de esos indicadores, etcétera, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Cuéntenme, chicos. Pues yo lo veo claro, profe, esta fase, pero igual voy a ratificar si lo que comprendí es lo que debemos entregar. Lo que Claro, entiendo que en este momento es nuestro entregable de la semana pasada, no es como tal construir el dashboard, sino realizar como esa estructura, por decirlo así, donde va a estar por cada perspectiva, cuáles son las variables que va a utilizar, cuál va a ser el correcto. indicador que define ese indicador, cómo está en su estado actual, cuál va a ser la meta, cómo lo calculo, es cómo construirlo. Se puede hacer en un Drive, en un Excel, pero poder suministrar esa información. Es lo que Correcto. comprendo que va a hacer esa parte, que parece sencilla y no es tan sencilla, porque realmente es como partir también de esa necesidad que quieren ellos ver. Claro, claro, eso es muy clave, Lady, eso es clave y yo creo que eso de pronto es el punto más álgido porque, hombre, eso tiene que sumar sinergia con la sensación y con la empresa, entonces no es crear indicadores simplemente por llenar un vacío, cumplir un requisito de práctica, sino que realmente, muchachos, le genere valor a la compañía. Yo creería, Lady y muchachos, que la comunicación permanente con la empresa genera confianza con respecto, bueno, ¿cuáles indicadores creerían ustedes que sirven? Ah, no, no sabemos, ayúdenos ustedes a establecerlo. Ah, bueno, les damos ideas, les damos ideas. Una cosa es que ellos lo tengan claro y otra cosa es que ellos nos pidan a nosotros, venga, ayúdenme con esos indicadores inclusive. Aunque los dueños tendrán, pues yo creo que ya muy mapeado esos indicadores claves, que son, por ejemplo, el número de clientes, que son, por ejemplo, los márgenes que también ellos satisfacen sus tasas mínimas de retorno, ¿cierto que sí? Pero sí, Lady, yo creo que lo más difícil en toda relación humana es ponerse uno de acuerdo, ¿cierto que sí? Y en ese sentido, pues sumar sinergia con los dueños, con la empresa, con la persona que nos está suministrando la información, que es el puente entre ustedes y la empresa, pues es clave. Eso es clave, Lady. Gracias, profe. Y otra inquietud que tenía. Hoy día existen, aparte digamos que de Power BI, existen otras herramientas que también nos permiten hacer dashboard e indicadores interesantes. Por ejemplo, lo que hoy nos ofrece Google, que es Looker Studio, donde tú también puedes hacer por medio de estos archivos, porque al final los dos están basados en una estructura lógica, donde hay datos normalizados y que basado en eso construye gráficas, indicadores, temas visuales. ¿Es obligatorio hacerlo en Power BI o podemos usar otras herramientas que generen el mismo resultado? La herramienta Power BI sí es obligatorio, Lady. Es Ok. obligatorio, se tiene en el protocolo y en el plan del consultorio empresarial, ¿no es cierto? Hombre, yo creo que una de las recomendaciones, hombre, y no me malinterprete, no estoy pateando la lonchera ni mucho menos, pero es tener esas flexibilidades, que no sea exclusivamente en Power BI, sino que Sí, también pues exploren otras herramientas. A mí me y hay parece muy herramientas, válido.
Sí, muy Muy poderosas, interesante. muy interesante, muy Sí, yo poderosas. trabajo Y hoy en día, indicadores ahí. Y sí, sí, de hecho, la compañía donde yo trabajo venía como de muy Excel y empezamos como a incursionar en esa parte y a aprender y a ser muy autónomos. Nosotros digamos que desde cada proceso, quien va liderando y hemos cambiado muchas cosas a nivel de reportes. Entonces, eso ha generado realmente emoción en otros procesos cuando ven que pueden tener temas claro, gráficos. claro. Así que esto se va actualizando en línea con la información, porque es en línea, está en la nube. Entonces hay muchas cosas chéveres que se pueden hacer. Y pues Power BI sí es bueno, pero de una u otra manera, pues ya hay cosas más poderosas. Claro. Inclusive que puede uno integrar a inteligencia artificial. Claro que sí, porque lo hace también. Tú puedes Sí. integrar con inteligencia artificial y eso también Lady, lo debemos desde trabajar. mi sentir quisiera decirte que sí, Ah, que mm, se puede, pero el protocolo de práctica en la rama de consultorio empresarial exige la herramienta de Power BI. Listo, Que listo. pues ustedes tengan un valor agregado, pues que no creo, porque eso es tiempo pues también de ustedes en explorar otra herramienta, que quizás dejarle también plantear otra herramienta, es un valor agregado muy interesante, pero pues sí, lastimosamente, a pesar de lo que siento, tengo que decirles que el Power BI es un requisito dentro de el trabajo de consultor empresarial, muchachos. Listo, profe. Clarísimo. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Jennifer, Diana, Kevin, ¿está claro? Seguramente en la medida que ustedes empiecen a trabajar, esto resultará en las dudas, ¿cierto? Yo creo que Sí. cuando esto es muy desde lo general, desde lo genérico, pues, y creo uno entender, pero cuando ya uno está en la marcha, cuando está desarrollando los indicadores, las variables, ahí fue pucha, ¿por qué no le preguntamos al profesor esto? Muchachos, ustedes saben que tienen línea directa 724, pues sí, 24/7 conmigo. Listo, ustedes no me molestan porque muchos de ustedes, profe, perpíntame lo molesto. No, no me molestan. A mí me pagan por esto, para acompañarlos y en ese sentido, cuando aflore una duda, una inquietud, inmediatamente me escriben muchachos que yo puedo no tener la respuesta inmediatamente, pero me comprometo a un tiempo prudente para responder y salir de esos cuellos de botella que quizás se puedan presentar. Así que muchachos, les deseo una feliz semana. Recuerden cargar el segundo entregable esta semanita para yo también hacerles la calificación en la retroalimentación y nos vemos entonces dentro de 8 días. ¿Les parece? Sí, señor, por supuesto, Muchas Listo, profe. gracias. profe. Claro que sí. Bueno, muchachos, un abrazo para todos, una feliz semana y una buena noche. Que Hasta estén muy Muchas luego. bien. gracias, profe. Gracias Chao, a Feliz día. Lady. Dios. Chao, Diana, Chao. Kevin, Jennifer, que estén muy Chao, bien. chao. Se cuidan. Chao.